Estamos en la compañía del queridísimo profesor Sixto Ramón Figueredo, ilustre profesor, docente, amigo, maestro, que nos acompañó a todos nosotros que pasamos por sus aulas. Nos contó anécdotas, historias, literatura y fue nuestro flamante profesor durante muchos años en el Colegio Nacional Potrero Yapepó del distrito de José Leandro Oviedo. Y le damos las gracias porque nos recibió aquí en su casa, poder conocer su experiencia, la vivencia del queridísimo don Gregorio Cabrera González, su música, sus obras y también algunas anécdotas que vivió don Gregorio con mi abuelo Juan de la Cruz Benítez Rojas. Profesor, muchas gracias por recibirnos. Queremos preguntarle un poco cómo fue tu experiencia con la vida de don Gregorio y un poco con la vida de mi abuelo Juan de la Cruz. Correcto, antes que nada el agradecido soy yo y me siento demasiado halagado, demasiado contento con tus halagadores conceptos hacia mi modesta persona. Claro, fuimos amigos y compañeros de aula, porque para mí todos mis ex alumnos siguen siendo mis compañeros, porque aparte de haber impartido yo conocimientos de que figuran en la malla curricular, yo aprendí la vida de cada uno de ustedes con el contacto diario en clase o ahí en las horas de recreo por el patio del colegio, nuestro querido colegio de Yapepó. No me olvido de ninguno de ustedes. Ustedes me formaron también de alguna manera y lo que soy seguramente en gran medida se lo debo a ustedes. Habíamos hablado de don Gregorio, ¿verdad? Para mí una persona muy grande. Don Gregorio casi cada día me acompañaba a mi carreta, porque yo trabajaba como carretero transportando leche, tambores de leche de la estancia al pueblo. Y a la media mañana yo llegaba al pueblo y don Gregorio venía hacia Campo Florido, antes Las Ánimas, su compañía, y me acompañaba, se iba despacio el hombre. Y yo le conocía, yo sabía que era el tal Gregorio Cabrera. Y una vez se me ocurrió y le dije, de tico caraire yapó poesía, ayapó música, me dijo en guaraní. Y yo le dije, más ya yapó ahí. Añetepa eremi taí, me dice, eremi. Y justo me recordaba mi primera poesía y le recité. Y le agradó un poco al hombre. Y me dijo, yo tengo mi posada en la casa de Eusebia Rojas, la inspiradora para él de San Pedro Popí. Te puedo esperar a la salida de aula, me dice, de clase. Muy bien. Yo casi al mediodía regresé a la estancia con la carreta, desaté los bueyes, corriendo me fui a mi casa, me vestí, habré comido rápido algunas cositas y me vine a la escuela, con la mente fija en don Gregorio. Y a la salida me fui por la casa de Eusebio. El hombre estaba sentado en una silla tocando su violín. En Guajé, me dice, llegué, me dio una silla vaquita, me senté ahí y le miré. Encantado le miré. Y me dice, estaba bueno la poesía que me dijiste hoy, pero lo tenemos que pulir. Y me habló de rimas y métricas. La rima enseguida lo aprendí, sonido semejante o igual de la última sílaba de los versos. La métrica me costó un poco más, pero lo entendí también. Después me habló de metáforas y los elementos gramaticales que me quedó en la mente, pero en ese momento no me quedaba claro. Pero bueno, pero me dijo algo muy interesante. Y por a ella que me siga haciendo, pero haga bien la poesía, sea delicado. La poesía es el arte de hacer belleza a través de las palabras, de manera que no tiene que perder la belleza. Y si vas a hacer una poesía cualquiera, no lo hagas, me dijo. Y eso me quedó. Bueno, esa es una parte. Y después, bueno, yo le estaba escuchando boquiabierto y él tocaba su violín a veces.
y me decía un verso al compás a la par de la melodía del violín. De repente me dice, ¿no te parece ya entrada la noche? Había sido que entró el sol, salió la luna llena, yo ni me di cuenta, estaba ahí. Y todavía tenía que llevar hierba y alguna cosita más para mis tíos que me estaban esperando en casa. De ahí corriendo, ya de noche llegué a casa. Cobré una guacheada buena de parte de mis tíos, pero no lo sentí. Estaba contento yo de hablar con don Gregorio Cabrera González. Y después ya le acompañé, ya le visité varias veces en la casa de nuestro querido inolvidable también, Paulino Aguirre, don Palí. Y me contaban la historia de Pechito Ramírez, que fue su maestro, cómo falleció y todas esas cosas. Y don Gregorio me hablaba de la guerra. Me habló cómo una vez estaban llevando ánimo a los heridos, había cantidad de heridos repartidos en el suelo, nomás ahí en el monte, y los doctores corriendo aquí para allá, enloquecidos para poder salvar a algunos y otros. Y de repente ellos estaban ejecutando música. Un hombre que estaba sangrando, recostado por un árbol, le dice: "Pemopumina pete música canguimita manomi". Y ellos, durante la guerra del Chaco, y ellos ejecutaron una guarania. Y a la mitad del tema, el hombre expiró. Y alguien dijo por ahí: "Ojoma veipea", ya falleció. Bueno, una de las anécdotas, esto de guerra, de don Gregorio Cabrera González. Y después, las serenatas, cuando presentó en la Municipalidad de San Pedro del Paraná, con esta señorita de apellido Apodaca, Moragueteno Manoiva, y otros de los festivales sanpedranos. Tal es así que por eso yo le dediqué una poesía que está escrita y publicada en Cahuipotiracuá, a don Gregorio Cabrera González se titula. Y después otros temas más. Y hablando de una anécdota de tu abuelo fue cantante y guitarrero, del guitarrista de don Gregorio. Y practicaban porque don Gregorio era, mira, un semitono, un disminuido, un disonante tenía que existir si es que está en el pentagrama. Y el compás. Es delicadísimo, y cuando se salta del compás o se pronuncian mal los versos de las poesías, él para nomás de tocar su violín. Silencio. Y explica, pero un hombre demasiado manso, demasiado generoso. Hasta que después, cuento antes esto, me enteré de que se había accidentado y estaba en Novineta. Y yo corriendo me fui a Novineta. Estaba en la casa del tío Venancio, otro veterano de la guerra del Chaco. Un toro bravo esa tarde le habían atropellado a él y al tío, y don Gregorio llevó la peor parte. Y se rompieron las costillas. Y me acuerdo muy bien que estaba tendido en la cama medio gimiendo, así me dice: "Si es que están rotas mis costillas, yo voy a morir, porque no se me va a unir las costillas, porque yo soy diabético. Muy avanzado, entonces tengo que morir". Se despedía algo y ya. Después se fue lo llevaron a Encarnación y en Encarnación falleció. Y a su regreso, mira, vino en un camión. Nosotros le encontramos acá, allá en la mitad del camino hacia Artigas, en un camión también, con Quiliito y su orquesta, Artemio Arrúa, un hijo musical de don Gregorio también. Y vinimos y lo velamos en el centro social. El primer personaje velado en el centro social fue don Gregorio Cabrera González, ¿verdad? Al son de Adiós Pueblo y Bendito Sea, Melodía de un Bosque, Nostalgias, pasamos la noche. Y al día siguiente nos fuimos cuando eso Valle Teicorí, hoy día José Leandro Oviedo. Y el discurso de despedida le hizo Alejandrito Ramírez.
Y me acuerdo muy bien, levantó en alto el violín y le preguntó si quién quedaba como heredero, porque don Gregorio murió soltero y sin familia. Claro. Con lo de don de la Cruz, me cuenta eso don Juan de la Cruz, nuestro querido don Lacú, que un día tenía que actuar en Yutí. Y don Lacú se alistó, tomó su guitarra, su caballo, ensilló muy bien, se vistió y se fue junto a don Gregorio en Las Ánimas, en la casa de don Gregorio. Estaba en su casa esperando, ahora Campos Florido, claro. Y allá se fue don Lacú. Le recibió don Gregorio, se bajó del caballo don Lacú, apenas tomó asiento y le dijo: "Daya actuamos, ay copujarepe Lacú, va eres pico maestro", le dice. Nerejendoi pape y pu aina. Hizo oído don Lacú y era la sirena del taller del aserradero. Don Lacú fue a la casa de don Gregorio en Campo Florido, antes Las Ánimas, para ir juntos a una actuación que tenían que cumplir en Yutí. Al llegar, le saluda al maestro, le saluda el maestro también, le invita a apearse del caballo, se apea, toma asiento y antes que nada el maestro le dice: "Ya actuamos ahí este día Lacú. Va para hoy maestro", le dice. "Nerejendui pape y puajina". Y allí don Juan de la Cruz prestó oído y escuchó el sonido largo e interminable de la sirena del taller del aserradero de Salitrecue, de don Pedro Pozo. Y le dice: "Aipoajina duelo". Ahí le cuento, o un telegrama. Antes era telegrama, no era teléfono, o un telegrama. Está llamado como hay más a Omanón o Estigarribia, el general de división, comandante del ejército en campaña victorioso del Chaco. Fecha entonces un momento. Y era en septiembre de 1940. Y entonces suspendieron su viaje y don Lacú después me relató este momento álgido para ellos. Álgido por no actuar y mucho más álgido por el jefe militar a quien don Gregorio sirvió durante la guerra del Chaco. Perfecto. ¿Algunas cosas, profesor, de que tú agregas de o Pepe vende Colombo o que tu mamá se ya Pepe te cierre de agradecimiento? Bueno, cuenta también. ¿Y cómo me falta? De que hay un pueblo con Ñembopú, de todo el trayecto de don Gregorio Mano, Ñembopú, adiós pueblo, como cortina musical, ¿por eso es cierto? Sí, cierto. Cierto. Bueno, algo más de don Gregorio Cabrera González. Estuve contando de que como falleció y se falleció en Encarnación, lo trajeron y venía aquí Liito Arrua acompañándole con su conjunto y tocando Adiós Pueblo. Y nosotros le encontramos acá en el lugar denominado Paso Ñembotí, del Camino Viejo de la Ruta 8, con la orquesta de San Pedro del Páramo, donde estaba Palí, el finado Teodoro, Santiago Cuba, Cristóbal Vega, Daniel Figueredo, Pascual Trinidad, un montón, era con orquesta de cámara. Se encontró y se juntaron los músicos y se acrecentó la orquesta. Y lo trajeron al centro social. El primer personaje sanpedrano velado en el centro social fue don Gregorio Cabrera González. Pasamos la noche al son de Adiós Pueblo, melodía de un bosque, nostalgias, bendito sea, que no, se repetía y se repetía porque tiene un verso muy interesante. Nace poche y cochenen dive, ande que aninde abaí, en yembo que nacerejete donde ajaramo nejewi. Y al día siguiente los llevamos, y de ida paramos en Baltarroyo. Había todavía un rollo
Ajá. de madera grande que los carreros habrán dejado por ahí por alguna razón. Y allí se bajó él para escuchar bien el gorjeo del zorzal que estaba cantando en el bosquecillo del arroyo, Malta Arroyo. Y allí sacó su violín, templó su violín, encontró las notas y más o menos hiló una melodía y el compás del canto del zorzal. Y se fue urgente a la casa de Palí, nuestro inolvidable también Pablino Aguirre. Le dice Palí, y por qué se tiene mensaje en decirle pues a mí, allá pote y pura esta pereta copia a mí. Y ahí escribió Corochiré. Pero como que él es tan delicado y no va a permitir que su verso sea tocayo de alguien, de otro verso, lo denominó Melodía de un bosque. Y después nos fuimos de ahí pasamos a José Leandro Oviedo, antes Valle de Icuerí, y ahí fue sepultado con el discurso final de Alejandrito Ramírez. Hablar de don Gregorio es interminable, es un tema interminable. Era una persona muy querida, muy querida. Yo saqué fotografías, tengo la fotografía de hace poquito, ya andaba con Andador, la que fue novia de don Gregorio, la famosa Eusebia Rojas. Y está linda todavía, linda está la señora. Bueno, para San Pedro y para el arte sanpedrano, y por qué no decir nacional, fue un golpe muy fuerte el fallecimiento de don Gregorio Cabrera González. Muchísimas gracias, mi querido profesor Sixto, por recibirnos en tu hogar y por contarnos estos bellos recuerdos, momentos. También te damos gracias en nombre de todos mis compañeros y amigos que fuimos tus alumnos. Te damos las gracias por habernos enseñado y acompañado y enseñarnos un modelo a seguir también. Así que te deseamos lo mejor, muchas felicidades por todo lo que haces. Gracias por contarnos esto, gracias por recibirnos. Pero hay que traer la Ujagüere Oreve, la Caray Gregorio, a la abuelo Recovecue, va esa para el Coacae, a Beí, lo agradecen de Aguille, tu chan de Ore recibir Jagüe para con deroga, ya compartiste tamba de pora. Y que tu testimonio de vida también por ser un historiador para toda nuestra comunidad, a través de tus obras, tus poesías, pueda también inspirar a otros, así como nos inspiraste a nosotros, como para poder seguir adelante y fortalecer un poco nuestro conocimiento. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos, conocer la vida y obra de don Gregorio Cabrera González y su cantor, que fue mi abuelo Juan de la Cruz Benítez Rojas. Y nuevamente gracias al profesor Sixto por recibirnos en su hogar. Agradecido soy yo, Alberto, mi querido Alberto, y en tu nombre gracias a todos los que fueron mis alumnos, principalmente de Potrero Yapepó, 22 años de aprendizaje yo con ustedes. Ustedes aprenden algo de mí y yo muchísimas cosas de ustedes, los quiero muchísimo. Y anécdotas hay miles para contar porque los poetas vivimos la vida todo el día, pensamos y como historiador hasta, no quiero decir, pero somos chismosos, todos los detalles que ocurren por ahí, nosotros si vamos a olvidar anotamos o no registramos en la memoria nomás, pero lo tenemos presente. Y gracias, un abrazo grandísimo para usted. Muy fraterno el abrazo, don Alberto Benítez. Profesor, una vez más, muchas gracias por recibirnos en tu hogar y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias, muchas gracias. Y sé que en las noches muy triste de otoño ya lo escucharás, mi canción y mi adiós.